Está yendo a la mañanera hoy martes. Bienvenido al canal de YouTube Nelta de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like acá abajo, la campanita, piquen la mano. Cíclica, y en este caso voy a citar al expresidente Felipe Calderón, quien en la red social X, antes Twitter, pues está pidiendo el conteo voto por voto, casilla por casilla. Y también cito otro tuit cito a la ahora la ex candidata Xóchitl Gálvez, quien durante la jornada electoral hace mención de a los ciudadanos de que no se vayan a dormir, no sé que les vayan a cambiar la elección. Estas dos frases pues vienen a colación precisamente a esta historia que se vivió hace dos elecciones, en donde pues nunca quiso precisamente el expresidente Felipe Calderón que se hiciera en este caso con Vicente Fox y Felipe Calderón, se hiciera este famoso conteo de voto por voto, casilla por casilla, y ahora curiosamente ellos lo piden, ¿no? Preguntarle precisamente su reflexión referente a esta pues ironía, ¿no? Esta ironía de la historia, en donde ahora se quieren erigir como demócratas, ¿no? Cuando realmente pues en los hechos no lo hubo, ¿no? Pues dicen haya como haya sido, ¿no? Y también preguntarle pues precisamente a raíz de estos resultados electorales, ahora empieza la otra parte de, como diría Jorge Castañeda, la otra parte de la guerra sucia, que viene lo peor. ¿Y qué me refiero con viene lo peor? Bueno, pues está circulando en redes sociales, en chats, en todo tipo de grupos, pues incluso la presunta intromisión del crimen organizado en casillas, incluso se habla del secuestro de una candidata, pero aquí lo que se les olvida es que estas fueron las elecciones más vigiladas precisamente por el pueblo de México, por los ciudadanos, quienes fueron los que a través de las redes sociales daban cuenta, sí, hubo problemas en algunas casillas, pero no fue en todas. Realmente aquí se puede mencionar que fue la ciudadanía quien puso el ejemplo de cómo se debe realizar una elección, digo, con todos sus problemas, pero realmente aquí los mexicanos fueron los que dieron la pauta para que fuera una elección bien vigilada y bien, en este caso, sustentada por parte de los mexicanos. Su reflexión referente a esta primera pregunta. Bueno, ya hablamos ayer bastante sobre este asunto. Va a requerir de análisis, de reflexiones, con el tiempo. Incluso estas actitudes, estos comportamientos. Yo, en términos muy generales, sin pretender ser maniqueo, que significa no matizar, sino ver blanco o negro. Dije ayer, y estoy convencido, que el conservadurismo tiene tres características, sobre todo en la actitud de los de arriba, porque hay también conservadores abajo, aspiracionistas, pero sí hay conservadores vinculados a lo económico, que forman parte de la oligarquía. Y hay también conservadores de la llamada clase política, que no necesariamente son los que mandan o los jefes, por lo general son como empleados
de los oligarcas. Pero unos y otros, arriba en la cúpula, se distinguen por tres cosas. Primero, porque tienen como doctrina la hipocresía. Eso los distingue, los caracteriza. Son muy hipócritas. Mienten sin recato alguno. Como dicen una cosa, dicen la otra. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. La segunda característica es que son muy autoritarios. Les gusta la mano dura. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Y son capaces de promover golpes de Estado y guerras. Esa es otra característica. Y la tercera, son muy ladrones, son muy corruptos. Siempre repito la frase de León Tolstoy, que hay que tenerla presente, sobre todo para los jóvenes, según la cual un Estado pueden equipararlo al gobierno, aunque no es lo mismo, pero para entenderlo mejor. Un Estado, decía Tolstoy, que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Entonces, en ese marco, repito, general, que desde luego falta explicarlo de manera puntual, probarlo, porque se puede, podemos también comprender lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Entonces no nos debe de extrañar nada en cuanto a ese comportamiento. Ahora sí, me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. Estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, 56, 57, no llegaba a un punto. Acá estamos hablando
A ver, repítelo. Nada más regresa para que… Por eso es importante la información. O sea, porque esto demuestra también el nivel de desproporción. Es la desesperación sobre, no es tanto la de la presidencia. La falta, pues, de racionalidad, de sensatez, el fanatismo. Entonces, mientras no superen eso, y esto sí es una recomendación respetuosa, mientras no haya apego a la verdad, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo, que lo ideal sería tenerle amor al pueblo, desamor al prójimo, pero no pidamos santo respeto al pueblo, pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante. Tendrían que iniciar por una autocrítica y rectificar. Eso les ayudaría mucho, porque además se requiere que exista competencia. La democracia es pluralidad, tiene que haber oposición, no es el dominio de una sola organización, no debe de haber pensamiento único. Eso tiene que ver más con la dictadura, con el totalitarismo. La democracia es competencia, por eso es el mejor sistema político de gobierno, entre otras cosas. En esencia es buena la democracia porque es sinónimo de justicia. No es como piensan los intelectuales conservadores. Ayer hablaba yo de eso, de Kratos sin demos, poder sin pueblo, que fue lo que impusieron durante mucho tiempo. Había el dominio de una oligarquía con fachada de democracia. Pero ¿quiénes detentaban el poder? Las minorías. En esencia, la democracia es justicia y es, repito, competencia, y es muy sencillo de explicar. Si existiera en un pueblo una sola tienda, por muy bueno que fuese el tendero, siempre tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente. Pero si hay 2, 3, 4, 5 tiendas, tienen que dar mejores precios, hay competencia, tienen que tratar bien a la gente.
Y también la democracia ayuda mucho a que no haya corrupción. Hay una máxima de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí se necesita de que haya oposición y fuerte, pero una oposición seria, responsable, que defienda sus propuestas, que presente su proyecto, su programa de acción. ¿Qué hicieron en toda la campaña? Nada más Descalificar. atacarnos, reportajes con periodistas famosos del extranjero, la cadena esa en redes sociales de narcopresidente, sin una prueba de nada. Un libro, casualmente, 15 días antes de las elecciones, sin una sola prueba. Y guerra sucia en todos los medios, con honrosas excepciones. Ayer hablábamos de los desequilibrios en los medios y el por qué también tiene que haber una revisión del comportamiento de los medios. Ya sabemos que los medios están en manos de potentados. Los medios más influyentes no están en manos de comunicadores, de periodistas. Están en manos de grandes empresarios y algunos connotados traficantes de influencia. Bueno, está bien, no hay que quitarle las concesiones. Porque no son de su propiedad, son concesiones públicas. Por eso no hay que hacerlo, no hay que regresar a lo que decía Lerdo en la época de los liberales. La prensa se controla con la prensa, la prensa se regula con la prensa. No. Era una máxima. Pero aquí, ¿cómo se regula? Si todo está ladeado, no hay un mínimo equilibrio. Entonces, para los empresarios, pues una recomendación respetuosa: busquen los equilibrios, informen con objetividad, con profesionalismo, tengan realmente como propósito informarle al pueblo, estén lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político. ¿Qué no se puede hacer? Una reforma a
la manera en que se manejan actualmente los medios, y eso no solo es México, lamentablemente, es nacional, digo, es internacional. Son los grandes diarios, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, el Financial Times, la mayoría. Y aquí en nuestra América, como diría Martín, ahí está todavía el Clarín, acaba de venir y nos dio mucho gusto y no tenemos ningún problema en lo personal ni con el Clarín ni con los dueños o editores del New York Times. Acaba de estar también un periodista del Mercurio de Chile, que fue un periódico que alentó el golpe de Estado contra el presidente Allende. Pero ahí están. Igual. Entonces es un poder mediático, conservador, que desinforma, que no actúa con profesionalismo, con ética. Todo esto debe llevarnos pues a una reflexión profunda. Yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo, estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida. No voy a invocarlo, iba yo a decir otra cosa. Mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada, y para el habla de mi tierra fue una zamarreada. Que hacía falta, porque ojalá, nada más les pediría, bueno, son libres, pero por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días, que se enfriaran, porque ayer, por ejemplo, vi nada más el encabezado o la frase de la señora Denise Merker, Dresser, que siempre me ha costado trabajo, pero sí hay diferencia. La señora Dresser, ¿por qué no lo pones? Estoy hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política del ITAM, de la universidad que era la más famosa durante el periodo neoliberal. De ahí salían todos los funcionarios de Hacienda. Y tienen un área de asuntos políticos.
la coordinadora del área, porque es doctora, graduada seguramente en una empresa, en una universidad del extranjero, ya había dicho, cuando triunfa la maestra Delfina, dice que había ganado una malolienta. Está hablando de doctora en ciencia política, que también las universidades tienen que hacer una revisión. O sea, los intelectuales que están en los centros de estudios académicos de alguna brujería. ¿Hay alguna manera de saberlo? sobre realmente sus aportaciones a lo educativo, a lo cultural, a la sociedad. Pero, a ver, ayer creo que fue esto. Me entristece sí, saber latinos. que la mayor parte de mis compañeros Nada más esa parte donde dice de las cadenas, o no sé. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ya. José Ortiz de Domínguez, segunda. No, pero a este nivel. El pueblo es masoquista, el pueblo quiere ser esclavo, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere en el país y en todo el mundo para tener una auténtica democracia con libertades. Eso es lo que yo puedo comentarte, pero hay que esperar porque van a salir muchas cosas. Solo hacer un llamado a todos los mexicanos a seguirnos comportando con responsabilidad, a seguir actuando de manera pacífica, seguir respetando a todos, no olvidar el amor al prójimo y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y estar tranquilos, nada más pendientes, porque empiezan a contar, ¿no?, los votos, que se cuenten todos los votos que sean necesarios, que participen todos en paz. El que usa la violencia no es demócrata. El que apuesta a la violencia
tampoco es de izquierda. Ayer lo que hicieron algunos maestros y quién sabe si maestros, de tirar piedras aquí al Palacio y romper vidrios, pues eso no les ayuda. Acababa yo de decir, teníamos una reunión muy buena con los dirigentes, una muy buena comunicación, avanzando, y terminamos bien. No dejaban ni llegar. Pero casi al mismo tiempo como que había alguien ahí que no les gustó el que hubiésemos dialogado bien, o una circunstancia no deliberada. Pero estábamos terminando cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra y a tirar piedras y a romper vidrios. Y no había ni policías, que hoy hasta hice un llamado de que pues cuiden, porque es mejor prevenir que lamentar. Ya después sí, como 500 ya. Pero ya había pasado todo. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué fue así? No, porque se dio al mismo tiempo una manifestación en Oaxaca y un enfrentamiento con un pueblo, con una comunidad cerca del aeropuerto. Es un pueblo que está muy cerca del aeropuerto. Como los maestros toman el aeropuerto en protesta, el pueblo se enfrenta, hay un choque. Molestaron. Y se enteran acá. Esa es una versión, y que por eso se radicaliza. En movimientos como estos, yo ayer hablé de eso, les decía, tengan cuidado, porque no es con violencia como se avanza en defender al pueblo. Y les hablé de la lucha de Gandhi, de Mandela, de Luther King, y les hablé de mi experiencia, de cuántos años luchando sin muertos, porque sabíamos que iba a haber enfrentamiento si se tomaba un palacio municipal en Tabasco, porque palacio tomado era palacio quemado, que no es fácil de controlar un movimiento. Cuando el plantón del Zócalo y de Reforma, muy contrario de lo que pensaron y siguen pensando nuestros adversarios conservadores, lo que buscamos es que no se desatara la violencia. Era muy fuerte que la gente estuviese aquí y todo Reforma, sí, pero si convocábamos a marchas con 200 provocadores, se nos iba de las manos el movimiento. Se tomaba el palacio y lo quemaban. Pero eso se sabe cuando ya lleva uno tiempo en la lucha
Y está uno muy consciente que se puede, con la no violencia, se puede transformar. Además, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Ese es un buen dirigente. Hablábamos de todo eso, les hablaba de que cuando nos hacen un gran fraude, uno de tantos en Tabasco, nos quieren arrebatar de manera descarada el primer triunfo municipal en Cárdenas, Tabasco. Decidimos caminar y le llamamos Éxodo por la democracia, y caminamos desde Tabasco, desde Villahermosa a México, 50 días, no porque nos llevara todo ese tiempo, sino porque íbamos a llegar antes y coincidía con la Navidad y con el Año Nuevo y no iba a haber nadie aquí. Entonces, ya cuando llegamos a Puebla, por San Martín, Texmeluca, empezamos a rodear todo el Valle de México para esperar a que la gente llegara. Por eso hicimos 50 días, pero caminábamos 25, 30. Una vez, me acuerdo, de Santa Rita a Puebla hasta Iztapaluca, que es así, pues es Río Frío, lloviendo, 32 kilómetros caminando. Pero cuando iniciamos allá, adelante de Cárdenas, llevábamos 3 días, estaba lloviendo y hubo una rebelión. Ya no queremos seguir caminando. ¿Para qué vamos a México? Si somos miles, si tomamos aquí la carretera, que es la principal carretera hacia el sureste, aquí van a tener que venir. No, van a venir, pero a reprimir. Y esto no es un asunto de policías, esto es un asunto político. Me llevó casi un día convencerlos. Me apliqué a fondo y seguimos caminando. Y es interesante todo lo que fue pasando en el camino. Pero es la vía pacífica, la opción, la vía pacífica y la vía electoral. Entonces, eso es lo que se está haciendo en el país. Sin embargo, pues todavía quedan esos métodos, esas prácticas, y también muchas veces los dirigentes son rebasados y hay muchas corrientes en un movimiento. Hay unos moderados, por ejemplo, en el Éxodo venían los demócratas religiosos, católicos y evangélicos. Con esos no había ningún problema, era como una peregrinación para ellos. Vinculaban la democracia con la religión. Luego, los demócratas laicos, tampoco había mucho problema. Pero luego venían unos jóvenes rebeldes, más radicales.
de todo. Y había disciplina, porque la democracia también es orden democrático. Y a veces cuando hacían cosas indebidas, algún día les voy a platicar de las cosas que hacían. Recuerdo aquí al padre Nacho, que en paz descanse, un sacerdote que venía, y le faltaron al respeto los muchachos, algunos, y se aplicó el reglamento y el reglamento era que ya no siguieran, y no sabe cómo les dolía. Y ahí andaban a 3, 4, 5 kilómetros atrás y siempre pidiendo que los disculpáramos. Ya al final, ya, bueno, a ver, vengas, pues te portan bien. Entonces, en un movimiento hay gente con distintas maneras de pensar, unos más responsables, otros extremistas. Nunca me han gustado los extremistas, ni de izquierda ni de derecha, porque siempre se tocan los extremos y suelen ser muy traidores al paso del tiempo. Los de derecha, bueno, ya ni hablar, pero también en la izquierda. Y los infiltrados, que esos nunca faltan. Acuérdense de los movimientos feministas, ¿no? Después se supo de que estaban apoyadas algunas feministas que se encapuchaban, que traían sopletes, piedras, bombas, por grupos conservadores. O sea, las más radicales, no radicales, extremistas. Entonces, algo así pasó. Y qué bueno, porque sí hubo policías heridos. Pregunté en la mañana del enfrentamiento entre maestros y se llama La Raya, la comunidad que está cerca del aeropuerto, que si habían heridos, y sí hay un herido, afortunadamente me dice el gobernador que no grave. Hay varios, pero digo uno de bala, afortunadamente no grave, porque eso. Y ese es otro asunto que también aquí quiero dejar de manifiesto a mis adversarios de la izquierda, que no estaban de acuerdo con nosotros, los que llamaban a no votar, porque sostenían que éramos lo mismo. Les gustaría mucho, desde luego a los conservadores más, pero también a ciertos sectores de la izquierda radical, entre comillas, les gustaría mucho que hubiese represión, que nosotros reprimiéramos, porque así podrían decir, ahí está,
es lo mismo. Entonces hay que cuidar todo eso. Y esto lo digo para que se escuche en todos lados, que los dirigentes tengan cuidado, que las autoridades tengan mucho cuidado, que no caigan en la trampa de la violencia, que no caigan en la provocación, que no se reprima a nadie. Usa la fuerza el que no tiene la razón y garantizar las libertades, porque eso es democracia. No puede haber democracia sin libertades. Pero sí tener cuidado, vamos muy bien, requete bien. México es un ejemplo a nivel mundial. Es algo excepcional. Bien se decía en los memoriales de Culhuacán, algo así. Mientras, ¿por qué no lo pones? Porque, parafraseando, es: mientras el mundo exista, no. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Esto es un gran país con un gran pueblo. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. No lo olvidemos eso, nunca. Y hay que sentirnos muy orgullosos. Este movimiento de transformación significa también exaltar la grandeza cultural de nuestro país, la herencia de las culturas, de las grandes civilizaciones que florecieron en México. ¿Se mantiene la reunión de la próxima semana con la gente? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, pero yo creo que ellos van a hacer su reflexión, y todos aquí hay que hacer también valer la frase: según la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí, las vamos a tener por cuestiones preventivas, porque hay bastante provocación, no bastante, estoy exagerando. Hay algún enojo y hay algunos provocadores. Y son además muy primarios, muy obvios. Pero de todas maneras hay que actuar con prudencia. Las 3P, jóvenes, acuérdense, en la política: presencia, paciencia y prudencia. Presencia, paciencia y prudencia. Y las 3C: cabeza, corazón
y carácter. Pero vamos a seguir. Bueno, y bueno, finalmente, señor presidente, preguntarle sobre su llamada de ayer con Joe Biden, qué fue lo que platicaron, a qué términos llegaron. Por ahí circuló un documento de la Casa Blanca que pues lo felicitó por la elección que se llevó a cabo en México, pero sí que nos podría abundar más sobre este aspecto y también ya siguiendo en el tema internacional, bueno, después de lo de Biden, si nos podría comentar referente precisamente a los pendientes internacionales que podría, de alguna manera, pues, no sé, estoy buscando la palabra correcta. ¿Cómo podría abordarlos con la futura, bueno, con Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, ¿no? ¿Cree usted que antes de finalizar su mandato se pueda arreglar este desencuentro entre ambas naciones? Eso sería todo. Muchas gracias. ¿En qué país? Ecuador. Eso está en la Corte Internacional. Y ya nosotros hemos fijado nuestra postura. Vamos a esperar la resolución de la Corte. Ojalá, y antes de que termine mi mandato, haya una resolución de la Corte. Si no, pues en el próximo gobierno. Pero nosotros no vamos a restablecer relaciones hasta que haya una resolución de la Corte de Justicia Internacional. Platicamos ayer por teléfono con el presidente Biden, como siempre muy respetuoso, muy amable. Hablamos de muchos temas. Tengo entendido que la Casa Blanca… Este es el resumen de la conversación. Pero no pones el de la Casa Blanca, pero a ver si hay traducción, porque pues lo que ellos informaron fue lo que se trató en esencia, y también Relaciones Exteriores de México dio a conocer también, ¿no? Un comunicado parecido. Fue una muy buena conversación. Hay dos temas que ahora voy a informarles. Voy avanzando. Uno relacionado con medidas que están tomando, aunque falta todo el procedimiento legal, acerca del asilo, que eso corresponde al gobierno de Estados Unidos. El asilo para quienes desean llegar y vivir y trabajar honradamente y salir adelante en Estados Unidos. Entonces, son medidas que están tomando. Y lo otro, que es lo que a mí más me gustó, es que me informó de la autorización para crear 3 nuevos puentes fronterizos en los límites de nuestros países. 3 nuevos puentes fronterizos en Texas. Ahora les vamos a decir dónde. Esto va a ayudar mucho al desarrollo económico y comercial
de toda la región. ¿Lo puedes leer? Este es el comunicado que emitió ayer la Casa Blanca, el 4 de junio. La traducción simple, porque no, es el presidente Joe Biden llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para felicitarlo a él y al pueblo mexicano por su proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Agradeció al presidente López Obrador por la asociación sólida y constructiva que han construido para mejorar nuestra cooperación económica bilateral, gestionar la migración en nuestra frontera compartida y promover la seguridad y prosperidad regionales. El presidente Biden informó al presidente López Obrador que ha aprobado 3 nuevos permisos presidenciales para proyectos de puentes internacionales en Texas que beneficiarán a las comunidades locales y fortalecerán la relación económica entre Estados Unidos y México mediante la construcción de infraestructura que promueva mayores viajes comerciales o mayor intercambio comercial. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta la finalización del mandato del presidente López Obrador y a garantizar una relación bilateral estable, productiva, durante la transición a la administración del presidente electo, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Eso es. Los puentes, ahora vamos a dar la información. Uno es en Coahuila, creo que Piedras Negras, ahora lo vemos. Otro es en Nuevo Laredo y otro en Matamoros, allá en tu estado, de Tamaulipas. A ver, Nuevo Laredo. Sí, Puerto Verde entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, y un nuevo cruce, Flor de Mayo, entre Matamoros y Borozos, Texas. O sea, 2 de Tamaulipas y 1 en Nuevo Laredo. Acuérdense que en Nuevo Laredo estamos construyendo la aduana también, y la vamos a inaugurar antes de que concluya nuestro mandato, es septiembre. Sí. Y aparte de estos 3 puentes, ya nosotros estamos por terminar los ingenieros militares, el Otay 2 en Tijuana. Incluso ya les ganamos a nuestros vecinos, hermanos del otro lado, porque les corresponde a ellos hacer lo mismo. Y ellos todavía no terminan, pero ya va a ser un avance. Vamos a inaugurar ya ese paso, Otay 2, y estamos llegando a arreglos para facilitar esto para la gente de Tijuana que viaja y que tarda mucho en pasar, porque se llenan los puentes. Estamos llegando a un arreglo para que, aunque no esté terminado del otro lado, ya se pueda usar la nueva garita, el nuevo paso de Otay 2, porque ese sí va a estar terminado en septiembre. Entonces, hablamos con el presidente Biden, muy respetuoso, y van bien las cosas. Este viernes va a haber una reunión en Washington para ver proyectos entre empresarios mexicanos y estadounidenses, y van a asistir
la secretaria de Relaciones Exteriores, va el almirante Ojeda y se va a tratar también el tema de el apoyo a nuestra república vecina, nuestro hermano pueblo de Guatemala. Esto es viernes y son muy buenas las relaciones. Bueno. El incremento de las deportaciones como consecuencia no pone en aprietos a México de este lado de la frontera. No, porque nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido la voluntad, lo digo cariñosamente, de parte del gobierno de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo. Y ese buen arreglo con Cuba significa quitar el bloqueo. Ya. Entonces, pues eso afecta, desde luego, la economía, el bienestar en Cuba, y eso lleva a que se incremente la migración. Entonces, en tanto no hay ese arreglo, nosotros ayudamos. Incluso hay una actitud muy conciliadora del gobierno de Cuba. Sin embargo, respetuosamente lo digo, los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado. Pero desde hace mucho tiempo están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad. Entonces, usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales, sacan raja, a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican. Y no solo eso, hacen sufrir a la gente. ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de las políticas de los dirigentes? ¿Por qué se va a hacer sufrir a un pueblo? ¿Cuál es el derecho que se tiene? Es una violación flagrante a derechos humanos. ¿Cómo me vas a bloquear y no me vas a permitir acceso a mis alimentos, a mis satisfactores básicos? Nada más porque no te gusta la forma
de gobierno de mi país. Y lo que quieres es que yo por hambre y por necesidad me rebele en contra de mi gobierno. Es muy atrasado ese discurso, esa manera de pensar. Entonces, como hay todavía eso, pues nosotros ayudamos en lo del asilo, y en otros casos. ¿Deporten a México, México los va a regresar a sus países? Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué? Llegan a México y luego nosotros no tenemos problema. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden. Y yo creo que no estaba completo el comunicado, pero hablamos mucho de Guatemala y hablamos mucho del apoyo a Centroamérica, al Caribe, a toda América Latina, atendiendo las causas. Y él está consciente, pero pues hay elecciones en Estados Unidos. ¿No sienten ustedes que ya ahora hay un ambiente distinto? ¿No? Después de que pasaron las elecciones. O sea, ya empezó así ya a bajar el calor ya, o sea, es que estaba, pero sí, digo, todavía hay, pero no, es que todo era eso. Eso en todo el mundo, en todo el mundo. Hay elecciones y se encienden las pasiones, pero hay, por eso el caso, con mucho respeto, ¿no?, a la señora Denise y otros, ¿no?, pero me llamó la atención y me dio risa. Pedro Ferriz dice: me fui a dormir y me levanté, dice, y pensé que había sido una pesadilla, pero cuando desperté era real. Era real, sí. Entonces, yo lo digo sinceramente, quienes más me preocupan es gente buena, de clase media, que es muy susceptible, o sea, porque
Por eso estos son unos ingratos y son muy responsables. Me refiero a los de arriba y a los que difunden mentiras y manipulan. Porque la gente es buena, la gente del pueblo, de cualquier clase social. Entonces, pues todos tenemos nuestros defectos o deformaciones, todos. No somos perfectos. Entonces, como si nos estudiaran, como si se tratara de psicología social, entonces saben qué es lo que nos gusta, nos estimula, y ahí van. Narcopresidente, no, sí fue a ver a la finada mamá de Guzmán Loera, ahí está la foto saludando, pues sí, ¿sí? Ahí está. Y luego, Anabel, ¿no? Si fue 14 veces a Sinaloa, a Badiraguato. Bueno, ¿por qué fui tanto tiempo a Badiraguato? Y voy a seguir yendo, espero. Porque estamos construyendo un camino importantísimo por la sierra. Hicimos caminos en toda esa región y aplicamos el programa Sembrando Vida y mucho apoyo para contrarrestar con empleo, con programas de bienestar, con atención a los jóvenes, el que optaran por las conductas antisociales. Entonces, van a encontrar en la Sierra de Durango y en la Sierra de Sinaloa y en la Sierra de Chihuahua el programa Sembrando Vida. En ejidos, en las comunidades, y construimos el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y por eso fui, tampoco 14 veces, pero sí, creo que como 5 he ido. Y a Sembrando Vida, sí. Digo, no solo al camino. Camino fui 3 veces a ver el camino y ya está terminado. Y fui también a Tamazula, Durango, varias veces, que está atrás de Culiacán, que pertenece a Durango, y se hizo un camino importantísimo que ya se inauguró de Tamazula a Canelas, Durango. Y antes de que yo termine, voy a inaugurar un camino importantísimo de San Ignacio a Tayoltita, San Ignacio, Sinaloa a Tayoltita, Durango. ¿Saben cuántas horas hacen todavía los de Tayoltita para ir a la capital, Durango? 6, 8 horas, de 6 a 8 horas. Bueno, es que yo viví todo eso.
porque yo recorrí todo el país, conozco, tengo esa gran dicha, todo México. Y me acuerdo que en un viaje le decía a la gente, ¿y por qué no, en vez de ir hasta Durango, les queda más cerca Sinaloa? Y muchas historias, pero siempre me quedé con eso. Es más fácil acercarlos a San Ignacio y de San Ignacio a Mazatlán o a Culiacán. Entonces, eran dos versiones. Una, no queremos por la cuestión del narcotráfico. Y la otra, que no querían los comerciantes de Tayoltita porque les significaba competencia. Bueno, una vez me encontré al hijo de el Chino Ley de Sinaloa, ya falleció. Es una familia que es ejemplar. Uno de ellos fue embajador en China, otro un comerciante muy especial, otro un constructor, hay por ahí un nieto. Todo. Entonces, pero un hijo del antiguo Ley, del papá. Y me lo encontré en el aeropuerto y dice, todavía no era yo presidente. ¿Y conoce todo Sinaloa? Sí, conozco. Son 18 municipios. ¿Y todo México? Sí. ¿Y conoce Tayoltita? Ah, sí, como no, es San Dimas, el municipio. Y Tayoltita es la cabecera municipal. Se queda así. Digo yo, ¿pero por qué me preguntas de Tayoltita? Ah, porque ahí se fue a refugiar mi papá cuando la persecución a la comunidad china. Es que Tayoltita es un pueblo minero importantísimo. Allí estuvieron ingleses, ahora hay canadienses, todavía no terminan de extraer oro de las minas, pero apartado completamente. Y ahora deben de estar contentas toda la familia por el camino. No sé si los comerciantes, pero yo creo que sí, porque les va a ayudar mucho. En vez de esas 6 horas, van a ser 3 a Mazatlán. Eso es lo mismo de Tamazula, que pertenece a Durango, pero de Tamazula a Durango deben de ser 10 horas. Y de Tamazula a Culiacán es 1 hora y media. ¿Y por qué es importante Tamazula? Pues ahí nació, en Tamazula, Durango, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Pero ya vámonos, ¿no?, a desayunar. Sí, lista. Bueno, que la pasen bien. Cuídense, vámonos. Bye, bye. Chao.